Cuando un inmigrante se traslada a otro país lejos de su tierra, es motivado a numerosas razones. Pero sin duda la búsqueda de un destino mejor es tal vez el factor común en estos viajes. A veces esta construcción de un nuevo hogar repercute de una forma muy significativa en el país de acogida y es reconocido como un gran avance para esta sociedad o comunidad. Uno de los ejemplos de esta realidad fue la participación de migrantes chinos en la construcción del primer transcontinental de Union Pacific en Estados Unidos durante mediados del siglo XIX. La monumental obra de ingeniería conectó las costas este y oeste de la Unión Norteamericana y solo fue posible gracias a la incansable mano de obra asiática, la cual trabajó largas jornadas de 12 hasta 14 horas diarias. Se desplazaban ágilmente entre los terraplenes en construcción y en oportunidades arriesgaban sus vidas por salarios escasos que promediaban entre 1 a 3 dólares al día. Esta obra permitió a este gigante económico un acelerado crecimiento en las siguientes décadas y el fenómeno de aportes beneficiosos de los inmigrantes se mantiene hoy en día. De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional, el FMI, en naciones de economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre el 15 y el 20% de la población en edad activa son inmigrantes, cuyo trabajo conjunto es un pilar vital dentro del Producto Interno Bruto de dichos países. Los aportes de los migrantes en los países de acogida se expresa en contribuciones en áreas como la salud, el desarrollo científico-industrial, la mejora en los rendimientos y torneos deportivos, así como en la producción económica. Desde el año 2015, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas reconoció a la migración como un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible, lo cual debe beneficiar tanto a los migrantes como a sus comunidades. En su portal identifica beneficios muy significativos de este proceso, en forma de transferencia de capacidades, expansión de la fuerza de trabajo e inversión y enriquecimiento de la diversidad cultural. Un ejemplo de aportes de este tipo ocurrió en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ya que los científicos europeos, principalmente físicos alemanes inmigrantes a ese país, fueron la base para el avance y éxito del proyecto Manhattan, promotor de la creación de la bomba atómica y posteriormente el desarrollo de la cohetería que permitió la exploración espacial a partir de la potencia americana, así como de los misiles intercontinentales que forman parte del sistema de disuasión nuclear. Uno de los principales hitos del siglo XIX en la ingeniería y desarrollo de Estados Unidos de América fue la conexión mediante las vías férreas entre las costas este y oeste del país. Este avance fue considerado toda una hazaña para el momento de construcción, dadas las dificultades geográficas y la enorme extensión territorial ocupada en el ingenio de sus constructores. Las compañías ferroviarias Union Pacific y Central Pacific fueron las responsables de la ingeniería de las líneas férreas hacia el oeste y este, respectivamente. But the first really big infrastructure in the United States was the railroad. Right. And the Transcontinental Railroad in particular was of paramount importance because it physically and metaphorically linked the two coasts, the country together after the divisive Civil War. Right. And now you have a road of iron linking coast to coast and getting people from New York or San Francisco to each other coast in under 7 days, where it took 6 months to 6 weeks, if you were lucky, by ship, to get from one coast to the other. But now the country is whole. El ferrocarril transcontinental redujo el tiempo de viaje entre las costas pacíficas y atlánticas de hasta 6 meses a solo 4 días, lo que permitió una acelerada colonización del oeste americano y un traslado de materiales y mercancías más eficientes. Durante esta construcción se estimó la participación de por lo menos el 90% de trabajadores migrantes de nacionalidad china, quienes se enfrentaron a condiciones laborales desfavorables, riesgos ambientales, xenofobia y segregación. Las estimaciones más conservadoras ubicaron el número de chinos entre 10 y 12,000, mientras otras hablaban de hasta 20,000 trabajadores de este origen étnico. En tanto, las políticas xenofóbicas en el país norteamericano no solo se extendieron a lo largo del siglo XIX, sino hasta el presente, en un intento por borrar de la historia reciente la participación masiva de estos inmigrantes en la edificación del país como mano de obra barata. The erasure of the story of Chinese railroad workers from American history textbooks is similar to
the neglect or erasure of much of minority history in American life. But there are many other works, both published books as well as magazine articles that mention Chinese hardly at all or neglect them entirely. El Museo Chino-Americano de Chicago promueve la apreciación de la cultura chino-estadounidense por medio de sus diversas exhibiciones y jornadas de educación e investigación, principalmente en el medio oeste norteamericano, en donde los migrantes chinos tuvieron una importante contribución al desarrollo económico de los Estados Unidos. Durante el año 2019, en este recinto museístico, se estrenó una exposición destinada a rescatar la herencia de la ciudadanía china participante en la cimentación del tren transcontinental, y en ella se apreciaron testimonios gráficos de la invisibilización de estos ciudadanos del mundo. Here's another example of how Chinese workers were left out of history. There's a competition about laying the tracks, and only the recorded names of the 8 Irishmen, but none of the Chinese. Otro aspecto de la política de invisibilización yanqui sobre los chinos en el levantamiento del ferrocarril se aprecia en la más famosa de las fotos tomadas en la época, cuando se culminó la obra el 10 de mayo del año 1869 en una ceremonia realizada en Promontory, un lugar del condado de Box Elder del desértico estado de Utah, conocido como Golden Spike o Clavo de Oro por su traducción, y en donde se aprecian solo americanos y europeos como irlandeses, pero no los trabajadores del gigante asiático. When people think about the transcontinental, that's the photo they think about. That's the narrative the mainstream is trying to push, but you don't see any Chinese workers. Los ciudadanos chinos no solo pasaron por el menosprecio simbólico de su aporte en el progreso de esta monumental obra, sino que enfrentaron diferentes atropellos laborales. Solo les pagaban $26 al mes, lo que se traducía en menos de $1 diario. En cambio, a los trabajadores europeos, especialmente irlandeses, se les pagaba al menos $40 por el mismo tiempo laborado, es decir, casi el doble. Asimismo, los chinos dormían en carpas a merced de las inclemencias del clima, particularmente durante el invierno y el verano, mientras los trabajadores de otras nacionalidades descansaban en tráilers ferroviarios especialmente adecuados para su pernocta. Of toil and comprised about 90% of the railroad construction crew on the western portion. The toughest part of the railroad construction was to get the railroad line out of California and through the Sierra Nevada. And there you had to hit the summit area with solid granite cliffs and mountains, and then the tunneling. 15 tunnels through solid granite had to be done, and that was done by Chinese workers. And then they broke through to the east side of California and then get to Nevada and the high plains and deserts of Nevada and Utah with the blistering sun. I mean, it's almost inconceivable, kind of the physical conditions that they had to face. They're really brutal conditions of both cold and hot, parched land and winds. La población trabajadora china es reconocida como hábil, incansable e inteligente. Su extraordinaria determinación y habilidades fueron los rieles sobre el cual descansó el ferrocarril transcontinental. Pese al aporte extraordinario de los aproximadamente 20.000 migrantes de ese país, la sociedad xenofóbica de la época avivó la competencia entre chinos y nacionales, produciendo un sentimiento de odio y agresiones contra el pueblo asiático, por lo que finalmente las autoridades estadounidenses, a través del Congreso, aprobaron la Ley de Exclusión de los Chinos, primer instrumento de este tipo con carácter completamente racista, lo cual suspendió la inmigración de trabajadores chinos, tanto calificados como no adiestrados, y los empleados en la minería por un periodo de 10 años. So others wanted to get rid of them because they thought the country would be better without them. And it was a fight among the society at the time, and eventually, however, the passage of the Chinese Exclusion Act in 1882 took place and dramatically limited the number of Chinese who could come into the country, and more began to leave because of the hostility. So because of their decrease in population and the hostility toward them in the public, memory of them and their reputation just was pushed further and further to the margins.
La historia de los trabajadores ferroviarios chinos en Estados Unidos es un ejemplo de la capacidad de los migrantes a la hora de tributar en el crecimiento de países de acogida, sean en el terreno de la ingeniería, agricultura u otros sectores de primordial envergadura. En tanto, las políticas de recibimiento deben tener una posición integradora, humanista y más universal, ya que de lo contrario, y al aplicar medidas racistas y xenofóbicas como la ley de exclusión china, estos gobiernos y autoridades solo dejan un triste testimonio para la posteridad de las futuras generaciones que ahora deben trabajar por recuperar el acervo importante y las cooperaciones binacionales de estos migrantes. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, tiene proyectado para el próximo año 2025 que se incremente la necesidad de reasentamiento, es decir, el traslado de personas refugiadas de un país de acogida a otro estado que convino recibirlas e igualmente otorgarles un permiso de residencia permanente. Sus cifras indican que este tipo de movimiento superará los 2,9 millones de personas refugiadas en todo el mundo, lo que representa un 20% más que en 2024, con lo cual se mantiene la tendencia creciente de mayores migraciones y desplazamientos forzados años tras años. Este flujo migratorio es también una tendencia aprovechada actualmente por países de acogida que fomentan a los migrantes a participar en áreas como la producción agrícola, competencias deportivas, desarrollo científico, cultural y literario. La migración mundial se encuentra actualmente entre uno de los problemas de mayor relevancia en la política pública de las naciones de ambos hemisferios. Por ejemplo, en 2023, más de 1,1 millones de personas solicitaron asilo en la Unión Europea y sus países asociados, Noruega y Suiza, mediante el Acuerdo de Schengen, representando la cifra más alta de solicitudes desde el año referido. Esta gran cantidad de desplazamientos humanos generó una crisis en el Mediterráneo y en las fronteras de la Unión. It is evident that far more migrants and refugees are dying unnoticed in the seas around Europe, including the Channel. The Mediterranean has become a cemetery for children and for their future. Migration is about human beings. It's about men, women, and children. And when our migration policy fails, human beings pay the price. It's time to fix our broken migration policy. La situación migratoria actual obliga a los partidos políticos de la Unión Europea a tomar postura frente a las regulaciones aplicadas a las personas que ingresan a sus territorios. Los grupos conservadores y de derecha están a favor de recrudecer las legislaciones en la materia, mientras la izquierda manifiesta una posición más cauta y racional, acorde a lo históricamente aportado por la migración en los países en donde tuvieron un papel fundamental en su desarrollo interno. Dentro de los significativos aportes de la migración en otros países durante el siglo XX, se puede resaltar las figuras alemanas con grandes contribuciones en los ámbitos de la ciencia y tecnología o las artes militares. Un ejemplo de ello es el militar alemán comunista Otto Braun, aún hoy una figura controversial, reconocido como el líder y responsable de la exitosa campaña de la Gran Marcha que inició en 1934. China, a través de su cadena de noticias, CGTN, reconoció el papel de extranjeros destacados tomando su historia, en este caso la de Braun, quien era parte de la Internacional Comunista en China y responsable de la evacuación de miles de combatientes al inicio de la Gran Marcha en una travesía de más de 12.500 kilómetros de recorrido. Los sobrevivientes de esta campaña fueron los responsables de fundar la moderna República Popular China. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y en años posteriores, Estados Unidos mostró un gran interés en extraditar a los científicos nazis alemanes que participaron en el diseño de las armas para Hitler, pese a los expedientes de crímenes de guerra que pesaban sobre una buena parte de ellos. Su finalidad era utilizarlos en el desarrollo de su complejo militar industrial.
minority, don't let looks fool you. This model rocket was actually handcrafted by Dr. Wernher von Braun. As you well know, he was one of America's premier rocket scientists, but it wasn't until after World War II, when he came over with the paperclip scientists, that he began working with our scientists developing America's space program. Wernher von Braun, un ingeniero aeroespacial alemán, diseñador de los cohetes V-2 utilizados en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, y tras dicho conflicto fue extraditado a los Estados Unidos para dirigir el programa espacial en donde creó el cohete Saturno V, que posteriormente llevaría a la Luna la misión norteamericana. La iniciativa mediante la cual los Estados Unidos logró traer a los científicos nazis se conoció con el nombre clave de Operación Paperclip, y dada la indignación generada por el hecho que alemanes colaboraron con Hitler en los principales desarrollos armamentísticos, esta operación fue de carácter ultra secreto y aún muchos de sus detalles se conservan bajo la más estricta reserva. El aspecto deportivo es otro espacio en donde los migrantes han destacado en épocas recientes. Por ejemplo, en la Liga de Primera División Española, de los 506 jugadores que lo integran en 20 equipos, 195, es decir, el 38,5%, son extranjeros. En esta liga, dentro de las nacionalidades africanas, los países que tienen más jugadores son Marruecos, Senegal y Nigeria. Estas naciones son las más colaborativas a escala mundial con jugadores de alto rendimiento. Por ejemplo, Nigeria tiene 1.850 jugadores de fútbol en las ligas de 139 países, siendo Alemania el más nutrido, con 201 nigerianos en sus equipos. Otros países como Costa de Marfil y Senegal también tienen participaciones importantes en estas federaciones deportivas. Para las infancias de estos países que por razones forzadas deben emigrar, ser protagonista de estas agrupaciones o grandes eventos como los Juegos Olímpicos los alienta en medio de la desesperación. اليوم شاركنا بالأولمبيات الأولى مع نادي عزاز وإن شاء الله رح ناخذ المركز الأول وحلمي أنا أصبح لاعب عالمي. جاهزين يا شباب؟ Durante el mes de junio último, en la ciudad siria de Azaz, fueron celebrados los Juegos Olímpicos de los Atletas del Futuro, en la que participaron 400 infantes y en cuya ceremonia de apertura figuraron simbólicos barcos de migrantes que representan el espíritu de lucha y de perseverancia de los desplazados ante las dificultades, así como los aportes que pueden realizar a los países de acogida. نحن أطلقنا حفل افتتاح أولمبياد رياضي المستقبل بالتزامن مع أولمبياد اللي راح تصير إن شاء الله بباريس بفرنسا بشهر 7 اللي موجود فيها أبطال من كل أنحاء العالم. طبعا اليوم نحن عندنا أبطال حقيقيين بس من نوع مختلف، هن أبطال موجودين بالمخيمات وبالمناطق في شمال غرب سوريا. هدول الأبطال صار لهم شهور عم يتدربوا على عدة ألعاب وراح يتبارزوا فيها خلال هذا الشهر الجاري. شاركت اليوم بأولمبياد رياضي وغنينا أغنية كوراء الأمل اللي بتتحدث عن أحلام الأطفال في العالم، ونحن اليوم كتير مبسوطين في هالأغنية الحلوة، وإن شاء الله بنطلع ونغني أغاني كبيرة. Estados Unidos es uno de los países que más beneficios recibe de la migración extranjera, de acuerdo con cifras de la Fundación Nacional para la Política Americana, una organización dedicada a la investigación de políticas públicas sobre comercio, inmigración y otros asuntos de importancia nacional, la cual posee una importante agenda relacionada con la reforma migratoria en Norteamérica, ya que en el campo científico, desde el año 2000, de los 24 de 68 premios Nobel ganados por este país fueron inmigrantes, es decir, más de un tercio. Esto da una idea de lo valioso y significativo que llega a ser el trabajo de los inmigrantes en lugares de acogida, y por lo cual dichas contribuciones deben ser realizadas en el marco del respeto, la consideración y la dignidad. De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la población activa laboralmente de los países de gran desarrollo industrial se reducirá progresivamente durante la próxima década. Lo anterior a causa de los bajos índices de natalidad que presentan actualmente. Esta realidad indica la importancia que será brindada a la población migrante durante por lo menos las próximas 2 décadas.
Lo anterior obliga a una revisión de los discursos y políticas xenofóbicas aplicadas por países, ya que será necesario en los próximos años acompañar el tema migratorio de acciones orientadas a garantizar la inclusión, estabilidad y reconocimiento salarial a los cada vez mayores migrantes que serán una necesidad para una fracción importante de los países industrializados. El escritor tanzano y nacionalizado británico Abdulrazak Gurnah, nacido en la isla de Zanzíbar, África, y quien fue galardonado con el Nobel de Literatura en 2021 por sus relatos sobre inmigración y colonización, dijo que el discurso contra la inmigración no es moral ni compasivo, y lo peor es que no es racional, lo cual comprime de forma bastante retórica los retos futuros de la migración en el mundo. Con esa reflexión llegamos al final de esta emisión. Les invitamos ahora a que sigan en sintonía de Telesur, que visiten las redes sociales de este programa y, por supuesto, nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.